Ya recortaste, dejaste de salir a comer, cancelaste suscripciones, tal vez hasta dejaste de comprar cosas que antes considerabas básicas. Y aún así, cuando llega el fin de mes, el dinero no alcanza, no sobra nada, a veces ni siquiera llega completo. Y lo más frustrante no es eso. Lo más frustrante es que no sabes exactamente en qué se fue. Revisas tus gastos y todo parece justificado. Renta, servicios, comida, transporte, nada lujoso, nada irresponsable. Pero el número al final del mes no miente. Y ahí estás otra vez, esperando el próximo pago para respirar. Eso tiene un nombre, no se llama falta de disciplina, no se llama mala suerte, se llama vivir sin margen. Y vivir sin margen no se resuelve recortando más. Se resuelve entendiendo por qué el recorte no está funcionando, aunque lo hayas intentado varias veces. Eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. No te voy a pedir que ganes más de golpe ni que hagas sacrificios que no son sostenibles. Sí, lo que voy a mostrarte es por qué el problema que sientes no es donde crees que está, y qué puedes hacer con lo que ya tienes para empezar a cambiar eso. Sin fórmulas, sin promesas. Solo lo que realmente funciona cuando el ingreso es limitado y la presión es real. Si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor tu dinero, suscríbete al canal Finanzas Claras. Aquí hablamos de dinero de forma práctica, directa y sin rodeos. Cuando el dinero no alcanza, el primer consejo que recibe casi todo el mundo es el mismo. Gasta menos, recorta, elimina lo que no es necesario. Y no es un mal consejo, el problema es que está incompleto. Porque recortar sin entender por qué el dinero se va es como tapar una gotera con una servilleta. Funciona un momento, pero el agua sigue entrando. La mayoría de las personas que sienten que su sueldo no alcanza ya han recortado, ya eliminaron gastos, ya intentaron ser más cuidadosos. Y sin embargo, el resultado es el mismo mes tras mes. Eso no es falta de esfuerzo. Es una señal de que el problema está en otro lugar. Aquí viene la primera verdad incómoda de este video. Recortar gastos sin estructura no genera margen, genera vacíos. Y los vacíos no se quedan vacíos. Los llenan los imprevistos, los gastos pequeños que no contabas y las decisiones que tomas cuando ya estás agotado y no tienes energía para pensar con claridad. Piénsalo así. Imagina que tienes un recipiente con agua y tiene 3 huecos pequeños. Tú tapas uno, pero el agua sigue saliendo por los otros 2. No porque hayas hecho algo mal, sino porque solo resolviste una parte del problema mientras las otras 2 seguían activas. Recortar un gasto visible mientras otros gastos invisibles siguen moviéndose libremente produce exactamente ese efecto. El nivel nunca sube, y los gastos invisibles no son necesariamente lujos. Son los gastos que no tienen categoría clara en tu cabeza. La compra pequeña que no anotaste. El gasto de emergencia que salió de donde no debía. El dinero que se usó para algo urgente antes de que pudieras decidir conscientemente a dónde iba. Esos movimientos pequeños y sin estructura son los que vacían el margen antes de que lo veas. Hay otro factor que casi nadie menciona. Cuando recortas sin un sistema claro, el cerebro entra en modo restricción. Y el modo restricción tiene un efecto conocido en psicología financiera. Aumenta las decisiones impulsivas de bajo costo. Es decir, dejas de gastar en cosas grandes, pero aumentas los gastos pequeños frecuentes porque el cerebro busca compensar la sensación de privación. No es debilidad, es biología. Y si no lo sabes, nunca vas a poder trabajar con ello. Entonces el recorte falla no porque seas indisciplinado. Falla porque recortar ataca los síntomas, no la causa. La causa real es la ausencia de estructura sobre cómo entra y cómo sale el dinero. No cuánto entra, cómo se mueve una vez que está en tus manos. Y eso es lo que vamos a empezar a desmontar en el siguiente bloque. Porque antes de hablar de soluciones, necesitas ver con claridad exactamente dónde están los huecos en tu economía real. No en la teoría, en tu mes, con tus números y con tu vida. Cuando digo huecos, no estoy hablando de derroche. No estoy hablando de que gastas en cosas innecesarias o de que tomas malas decisiones a propósito. Estoy hablando de algo más silencioso y más dañino. Estoy hablando de dinero que se mueve sin dirección.
Dinero que sale antes de que decidas a dónde va. Dinero que llega a tus manos y en 48 horas ya tiene otro dueño sin que puedas explicar exactamente por qué. Ese es el hueco real, no el gasto grande. El movimiento constante y sin estructura de cantidades pequeñas que individualmente parecen insignificantes, pero que sumadas al mes representan la diferencia entre tener margen y no tenerlo. Quiero que hagas un ejercicio mental muy simple. Piensa en tu último mes. No en los gastos fijos, esos ya los conoces. Piensa en todo lo demás. Las compras pequeñas, los gastos que surgieron de la nada, el dinero que salió para resolver algo urgente. Si sumas todo eso honestamente, probablemente encuentres entre $150 y $300 que no puedes ubicar con precisión. No porque los hayas malgastado necesariamente, sino porque se movieron sin un lugar asignado y sin una decisión consciente detrás. Eso es un hueco. Y un hueco de $200 al mes son $2,400 al año. No en lujos. En dinero que existió, pasó por tus manos y no construyó nada. Ahora viene algo importante. Identificar los huecos no es un ejercicio para sentirte mal. Es un ejercicio para ver con claridad lo que antes era invisible. Porque no puedes cerrar un hueco que no puedes ver. Y la mayoría de las personas nunca los ve, porque nunca los busca con intención. El problema no es tu ingreso. El problema es que tu ingreso no tiene estructura. Entra todo junto, sale todo mezclado y al final del mes el resultado es el mismo número frustrante sin una explicación clara de por qué. Hay 3 huecos que aparecen en casi todas las economías domésticas con ingreso limitado. El primero es el gasto sin categoría, todo lo que sale y no tiene nombre. El segundo es el gasto de reacción, el dinero que se usa para resolver urgencias que con un poco de margen previo no habrían sido urgencias. El tercero es el gasto de compensación, pequeñas compras frecuentes que el cerebro usa para aliviar la tensión de vivir ajustado. Los 3 son reales, los 3 son comprensibles. Y los 3 se pueden trabajar sin necesidad de ganar más dinero primero, porque el margen no siempre viene de un ingreso mayor. A veces viene de cerrar los huecos que ya existen, y cuando empiezas a ver eso con claridad, el problema deja de sentirse imposible y empieza a sentirse manejable. De eso vamos a hablar ahora. De qué puedes mover, reubicar y reorganizar con lo que ya tienes para empezar a construir ese margen desde hoy. Cuando alguien lleva meses sintiendo que el dinero no alcanza, lo último que necesita escuchar es una lista de consejos genéricos. Abre una cuenta de ahorros. Invierte el 20% de tu ingreso. Elimina tus deudas. Todos esos consejos pueden ser válidos en el momento correcto. El problema es que asumen que ya tienes margen. Y si tuvieras margen, probablemente no estarías buscando respuestas. Entonces, lo que voy a decirte en este bloque no está pensado para alguien con sobras. Está pensado para alguien que trabaja con lo justo y necesita saber qué mover primero para que algo cambie sin que todo se derrumbe en el intento. Lo primero que mueve la aguja no es ahorrar más. Es ver con claridad a dónde va cada peso antes de que salga. Suena simple y lo es, pero la mayoría nunca lo hace de forma completa. No porque sea difícil, sino porque da miedo ver los números reales. Es más cómodo no saber exactamente cuánto se va en qué. Pero esa comodidad tiene un costo alto. Te mantiene reaccionando en lugar de decidiendo. El primer movimiento concreto es este. Durante una semana, anota cada gasto sin juzgarlo. No para castigarte, no para recortar todavía, solo para ver. Una semana de registro honesto te va a mostrar patrones que llevan meses operando en silencio. Y cuando ves un patrón, ya tienes información. Y con información puedes tomar decisiones reales en lugar de suposiciones. El segundo movimiento es separar antes de gastar, no después. Cuando cobras, que antes de pagar cualquier cosa, separa una cantidad pequeña con una función específica. No importa si son $20 o $50, lo que importa es el orden. Ese dinero separado no es para ahorro en el sentido tradicional. Es para darte un margen mínimo de reacción ante imprevistos. Es la diferencia entre que una llanta pinchada sea un inconveniente o una crisis.
El tercer movimiento es identificar un solo gasto de reacción, no que puedas anticipar el mes que viene. No todos, solo uno. ¿Hay algo que el mes pasado te tomó por sorpresa y que en el fondo sabías que podía pasar? Una revisión médica, un gasto escolar, una reparación postergada. Ese gasto que sabes que viene pero que tratas como si fuera imprevisible porque no quieres pensar en él. Ese es exactamente el tipo de gasto que destruye el margen mes tras mes. Cuando anticipas uno solo de esos gastos y le asignas aunque sea una parte del dinero necesario, estás cambiando tu relación con el dinero de forma fundamental. Estás pasando de reaccionar a decidir. Y esa diferencia no se mide solo en dinero. Se mide en nivel de estrés, en calidad de decisiones y en la sensación de que algo en tu economía empieza a moverse en la dirección correcta. Estos tres movimientos no requieren un ingreso mayor, requieren atención, un poco de orden y la disposición de ver tu dinero con honestidad, aunque lo que veas al principio no te guste. Eso es lo que mueve la aguja primero, no el gran cambio. El primer movimiento consciente repetido con consistencia. Margen no significa tener dinero de sobra. Eso es un error de definición que le cuesta caro a mucha gente. Margen significa tener aunque sea una pequeña distancia entre lo que entra y lo que sale. Una distancia que te permita respirar, decidir y absorber lo inesperado sin que todo se desestabilice de golpe. Y esa distancia no siempre viene de ganar más. A veces viene de reorganizar lo que ya tienes de una forma que hoy no estás usando. Voy a ser muy directo contigo en este bloque, porque aquí es donde más personas se pierden. Escuchan hablar de construir margen y automáticamente piensan que necesitan un ingreso extra, un segundo trabajo o una inversión. Y puede que eventualmente eso llegue, pero si no tienes margen hoy con lo que ya entra, un ingreso extra tampoco va a crear margen. Solo va a llenar los mismos huecos con más dinero y el resultado va a ser idéntico. El margen se construye primero en la estructura, no en el monto. La forma más concreta de empezar es con lo que se llama un presupuesto base de 3 columnas. No es un sistema complicado, es una forma de ver tu dinero dividido en 3 funciones claras. Lo que tienes que pagar sí o sí, lo que necesitas para vivir la semana y lo que vas a separar antes de que el resto se mueva. Esas 3 columnas no tienen que ser perfectas desde el primer mes, tienen que existir, porque cuando existen, el dinero deja de mezclarse y empiezas a ver con claridad qué función cumple cada parte de tu ingreso. La segunda herramienta es el techo semanal. Tomas tu ingreso mensual, restas los gastos fijos y lo que sobre lo divides entre las semanas del mes. Ese número es tu techo semanal de gasto variable, no un presupuesto detallado, solo un techo, un límite claro que te dice cuándo estás dentro y cuándo te estás pasando. Y muchas personas nunca han calculado ese número y por eso nunca saben si van bien o mal hasta que ya es tarde. La tercera herramienta es la más simple y la más ignorada. Se llama revisión de los 10 minutos. Una vez a la semana, 10 minutos, revisas 3 cosas. ¿Cuánto gastaste? Si respetaste el techo, si sí qué ajuste necesitas hacer la semana siguiente. No es una auditoría, no es un castigo. Es una conversación honesta contigo mismo sobre cómo se está moviendo tu dinero en tiempo real. O no cuando ya no queda nada. Estas 3 herramientas juntas no te van a hacer rico, pero sí van a hacer a la traída sin hacer algo que tiene más valor en este momento. Van a darte visibilidad. Y la visibilidad es el primer paso real hacia el control. Porque no puedes controlar lo que no puedes ver, y no puedes mejorar lo que no estás midiendo aunque sea de forma simple. Construir margen sin ganar más es posible. No es fácil ni rápido, pero es el único camino que funciona antes de que llegue cualquier ingreso adicional. Porque si aprendes a construir margen con poco, cuando llegue, más tú sabrás exactamente qué hacer con él. Llegamos al final y quiero que te quedes con algo muy concreto. No con inspiración, con un mapa. Vimos que recortar sin estructura no genera margen, genera vacíos. Vimos que los huecos no son lujos visibles, sino movimientos pequeños sin dirección que mes a mes se llevan lo que podría haberse convertido en estabilidad. Vimos que mover la aguja no requiere ganar más primero,
Requiere ver con claridad primero. Y vimos que el margen se construye con estructura antes de que llegue cualquier ingreso adicional. Todo eso junto forma un sistema. Y un sistema no es motivación. No depende de cómo te sientas el lunes. No se rompe porque un mes fue difícil. Un sistema funciona porque tiene pasos claros que puedes repetir aunque estés cansado, aunque el mes esté apretado y aunque los resultados todavía sean pequeños. El sistema es este. Registra una semana. Separa antes de gastar. Identifica un gasto de reacción que puedes anticipar. Trabaja con las 3 columnas. Respeta tu techo semanal. Revisa 10 minutos cada semana. Ajusta cada mes sin abandonar. 7 pasos. Ninguno requiere dinero extra, todos requieren decisión. No te prometí resultados rápidos porque no existen. Te mostré dónde está el problema real y qué puedes hacer con lo que ya tienes para empezar a cambiar eso hoy. El resto depende de ti. Y déjame en los comentarios cuál de estos pasos sientes que es el más difícil de sostener en tu vida real. Esa respuesta me dice más sobre tu situación financiera que cualquier número y me ayuda a crear contenido que realmente te sirva. Si este video te aportó claridad, suscríbete al canal Finanzas Claras. Aquí hablamos de dinero como es, sin rodeos y sin promesas vacías.